Los que más sufrimos los impactos, los efectos del cambio climático somos nosotros. Eso es paradójico porque quienes defendemos somos los que pagamos las consecuencias del cambio climático. Y una de las cosas que se está viendo son las sequías. Es decir, el nivel del agua ha bajado significativamente en la Amazonía ecuatoriana. Otra de las cosas es que la producción y la pesca, de las cuales dependen muchas comunidades, no está pues actualmente sucediendo como lo venían sosteniendo durante estos tiempos. Kikimpunaka, bajo un mismo soltamio rikuna hupangichi. Estamos hoy aquí en la COP28 en Dubái. Nosotros hemos sido invitados por varios foros, gracias al apoyo de varias ONGs también, para poder estar hoy aquí en Dubái. Realmente hemos tenido una agenda muy intensa, varias reuniones bilaterales, así también la participación en varios paneles, en varios foros de diversos temas. Y puntualmente nosotros hemos venido acá como voces amazónicas. Hemos considerado que la voz de los amazónicos debe estar aquí en estos espacios, donde muchas veces se toman decisiones sin tener en este caso la participación de pueblos y nacionalidades. Porque hay que decirlo, los pueblos y nacionalidades han sido quienes han mantenido el territorio conservado durante muchísimos años, por eso tenemos todavía Amazonía. Y creo que la COP ha sido un espacio importante donde se puede hablar de estos temas, pero sí tenemos que exigir también el tema de, por ejemplo, financiamiento para los diversos proyectos que se tiene, el tema de la protección en el territorio, y estamos haciendo todo lo posible para nosotros contribuir también en esto. Sentimos el cambio climático, sabemos desde nuestros conocimientos tradicionales, pero nos falta muchísimo saber un poco de cómo se manejan estos espacios. Y infelizmente no es una cosa que concordamos, pero tenemos que estar presentes, porque si no nos van a garantizar nuestros derechos. Entonces aquí estamos también para impulsionar nuestros derechos de pueblos indígenas, de mujeres y de jóvenes. Este año estoy acompañando las negociaciones de agricultura. Mi territorio es muy afectado por cuenta del agronegocio. Y acá no se habla mucho de eso, están hablando mucho de tecnología, de cómo poner más fondos para que se investan en estos tipos de agricultura que sabemos que no es la respuesta que el mundo necesita ahora. Entonces estoy acompañando este tópico para también poder llevar a nuestra palabra en estos espacios de negociación y traer nuestra perspectiva en cuanto a pueblos indígenas. A respetar nuestros derechos como pueblos indígenas, nuestros territorios, a garantizar que nosotros, los pueblos indígenas, estemos participando plena y efectivamente dentro de las negociaciones y que tengamos acceso a recursos financieros para ser parte de la implementación de los resultados que obtendremos aquí en esta COP. Los que más sufrimos los impactos, los efectos del cambio climático somos nosotros. Eso es paradójico porque quienes defendemos somos los que pagamos las consecuencias del cambio climático. Y una de las cosas que se está viendo son las sequías. Es decir, el nivel del agua ha bajado significativamente en la Amazonía ecuatoriana. Otra de las cosas es que la producción y la pesca, de las cuales dependen muchas comunidades, no está pues actualmente sucediendo como lo venían sosteniendo durante estos tiempos. Entonces esto ha significado que los padres de familia salgan y los jóvenes salgan hacia la parte urbana para buscar oportunidades, para poder buscar trabajo, y esto genera también que el territorio quede desprotegido. Y bueno, ahí está pues la minería ilegal, la explotación maderera y otras actividades de explotación ilegal. Yo quiero entonces que tengamos un pensamiento retador frente a las COP, que hasta ahora evaluemos qué es eso que no nos está funcionando para interlocutar. Tenemos una enorme presencia de los pueblos indígenas en esta COP donde estamos. Quizá lo que está pasando es que los pueblos indígenas no están siendo escuchados allí en sus países y tienen la esperanza de ser escuchados en el escenario internacional. Creo que en todos los mecanismos y todos los espacios de discusión y de toma de decisiones relacionados a temas de derechos, ¿no? En este caso a temas territoriales que tiene que ver mucho con el tema del cambio climático, es importante la participación de los pueblos indígenas. Y entonces en esta toma de decisiones, quienes están poniendo sus vidas, sus conocimientos, no participen en las tomas de decisiones, eso es ilógico, ¿no? Es por eso que hemos estado participando en estos espacios.
materials and banners. We thank them for that. But they did not approve the chant from the river to the sea. La lectura de los pueblos es que las COP se han convertido como un espacio de negociación, pero no una negociación para dar respuestas, sino una negociación en un mercado verde, ¿no? Todo el mundo está haciendo exposiciones de sus actividades, todo el mundo está, parece feria, parece un mercado acá de negociaciones de quién es el mejor ambientalista, quién es el mejor ecologista, quién es el mejor activista, pero claro, los derechos de la naturaleza quedan desprotegidos. Entonces, definitivamente los pueblos indígenas estamos demandando eso, que existan acciones urgentes. No solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaisha, Pachaputi, Uyayaisha, 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 Chisisa, Uyayaisha, Mishkisa, Uyayaisha, Intiyaya, Bajo un mismo sol. Unchayashu.